tu trabajo como diseñador de experiencia es tomar ese request y decirle al cliente, bueno, al stakeholder, estos son los pain points del cliente. Además de tus 10 features que me pediste, deberías hacer otras 5 u otras 2 o otra una, porque eso te va a dar X retorno, X valor, vas a resolver X cosa. Mis queridos Rebels, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de UX Rebels. En esta ocasión traemos a un invitadazo que es Leónides Delgado Moya. Quienes no lo conozcan, porque a lo mejor han vivido en una cueva, es básicamente el head de diseño del Banco Santander aquí en México. La verdad es que la plática con Leónides fue muy interesante porque es alguien que tiene una gran experiencia en la banca, más de 3 años en Santander, y antes de Santander estuvo en EI Banco, una quizás de las primeras fintech que fueron muy innovadoras y que entregaron mucho valor a partir de la experiencia de usuario en sus aplicaciones. Él tiene muchísima experiencia, nos habla sobre lo duro y lo difícil que es trabajar en la banca. Además ha estado como invitado en nuestra comunidad de Design System Community. Por ahí chequen el primer episodio que tuvimos en el chapter de Ciudad de México. Él ahí nos habla sobre liderar el sistema de diseño que utilizan en Santander y nos habla de su de su framework de diseño, su mindset que tiene para poder otorgar las mejores experiencias en la banca. La verdad es que es un episodio muy bueno, a nosotros nos encantó, y bueno, pues la verdad es que espero que a ustedes también les gusten. Y pues nada, simple y sencillamente decirles que lo escuchen, no se lo pierdan y recuerden, somos Rebels. The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el horario en que estén viendo estos bits desplegados en formato de audio o si es el caso de video, no nos vamos a cansar de repetirles. Estamos en YouTube, suscríbanse y como dicen los youtubers profesionales, dale like y activa la campanita para que seas parte de la Rebel Secret Society. Los saluda en el micrófono el Mike Ross de esta dupla, y no porque tenga una memoria fotográfica como aquel personaje o ande ejerciendo sin licencia, sino porque me apasiona lo que hago, es decir, el diseño. Para mayores referencias y a tono de declaración, este capítulo no es patrocinado por la serie Suits o, como le decimos en Latinoamérica, La Ley de los Audaces, o en España, La Clave del Éxito, porque sí, en los países de habla hispana las traducciones, los títulos nos los pasamos por el arco del triunfo. Entonces, pues, si siguen viendo La Ley de los Audaces en Latinoamérica o en España, Las Claves del Éxito, pues ya sabrán que nos referimos a los personajes de esta gran serie. En fin, no hay mucho que decir salvo recomendarles que tomen agüita, coman frutas y verduras, tomen vitamina C y recuerden que el limón no mata la bacteria del cólera, pero déjense ir en este episodio con su fritura, su botana predilecta, su bebida favorita, y escúchenos o véanos en su lugar preferido, y si está en los lugares más impensables, porque sabemos que muchos de ustedes nos escuchan en esos lugares donde les gusta pensar, donde les gusta ser los reyes. Solo les deseo que todo fluya, por favor, señores. Y ahora déjenme presentarles a la dupla de este show, al Harvey Specter de este podcast, y no por alto y galán, sino porque es el que viene para ver si puede y no de otra forma. Así que el ganar, el Dua Lipa Believer, la salsa picosa que le da sentido a los tacos, mi amigo, mi hermano Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín? Voy a aclarar una cosa, lo de Dua Lipa. Voy a aclarar una cosa. Esto estoy seguro que lo sacaste de una reunión que tuvimos hace un par de semanas. Sí. Pero creo que nadie entendió el contexto cuando dije me gusta Dua Lipa. A todos nos gusta, Benja. A todos nos gusta. O sea, eso es innegable. Soy Dua Lipa. Sí, no. Oye, maravillosa entrada, Ulises. Sí, muy fan de esa serie también. Muy fan, Muy fan. Estoy muy clavado con esa serie, la verdad es que no la conocía. Yo también me la aventé completita.
Me estoy devorando, hoy voy en la cuarta temporada o quinta temporada, no recuerdo bien, pero me la he devorado en menos de 3 semanas. O sea, sí está muy, muy buena. Hay quien quiera verla, la verdad es que está buenaza y pues pasa, no sé si a mí me sucedió, cuando ves Big Bang Theory quieres comer comida china, cuando ves How I Met Your Mother quieres tomar cerveza, pero con estos cuates quiero tomar whisky, no sé por qué. Siempre tienen ahí su licor, Sí, como con Mad Men. sí, Como con Mad sí, Men. sí. De hecho, por ellos conocí el Macallan 18, por ellos, la verdad. Entonces, luego, sí, por ellos. ¿Dónde se ve el presupuesto, no? Macallan 18. ¿Qué te digo? Ojalá te emborraches con un solo trago cuando tomes ese whisky, ¿no? No, ni lo quiero agarrar. Fue así como por tapita, porque así, no, lo voy a pagar a 12 meses sin intereses. Sí. Perfecto. Sí. Con el puro aroma emborráchate, Benja. Sí. Pero venga, pues a lo que venimos, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado de iba a decir esta noche porque estamos con ambiente nocturno, bueno, menos Leónides, que sí se ve que es de día donde él está, pero nosotros estamos aquí en ambiente nocturno. Leónides, ¿cómo estás? Muy bien, Ulises, también muy bien, Benja. Aquí disfrutando de la mañana, disfrutando de un sabadito, para que sepan, sabadito por la mañana. Mi hijo y mi esposa de aquel lado de la puerta, casi tocando de vámonos de aquí, pero... Te entendemos, los míos también están del lado de la puerta diciendo, a ver, ¿a qué hora ya queremos salir? No queremos estar encerrados. Sí. Ya se acabó la pandemia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues buenísimo, Benja, pues arranquemos con la pregunta ritual, ¿no? Sí, Leónides, cuéntanos, ¿qué te hace Rebel? La pregunta obligada aquí, ¿qué te hace Rebel en tu vida profesional, en tu vida personal? ¿Qué te hace Rebel? Cuéntanos. ¿Qué me hace Rebel? Saben, estuve preguntándome también eso cuando hablamos y creo que voy a iniciar diciendo que ser Rebel es complicado. Okay. Es muy complicado en ocasiones y se conecta, creo que, con mucho de lo que vamos a hablar. Por eso también me encantó la invitación. Yo creo que sucede también otra cosa en el contexto profesional personal que es que soy Rebel porque soy ese diseñador en un espacio enterprise, en un banco y en otras vidas similares en un banco, lo cual significa de facto e implícitamente que eres rebelde, que eres diferente, que no estás ahí, que estás pero no estás, que eres diferente, que te ven diferente, que te ven con buenos y con malos ojos y que tienes que adaptarte a ello, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso se concatena con lo que soy, de que soy muy adaptable a los nuevos contextos, a los proyectos, a las personas, pero soy muy, muy crítico de lo que sucede. Me encantó una frase que recién salí de la universidad, leí de un libro de diseño editorial que hablaba de, para poder romper las reglas, primero hay que conocerlas, saberlas o similares, ¿no? Dominarlas y demás. Entonces, trato de observar mucho para poder cuestionar mucho, para poder cambiar las cosas, para poder retar el status quo, el commodity, y trato de que eso mismo que hago al exterior lo haga conmigo mismo, que en verdad esté curioso siempre, leyendo, observando, viendo qué sucede alrededor, aunque mi profesión me cierta en marcar y sobre todo que tengo ya varios años trabajando en banca, también significa que estoy rodeado de un espectro muy particular, pero que tiene mucho que ver con lo que nos duele a muchas personas, que es el cochino y bendito dinero. Muy, muy interesante tu respuesta y hacia allá vamos a ir, Leónides, porque creo que traes un punto de vista muy interesante por tu tiempo en la industria bancaria para la gente que haya vivido en una cueva los últimos 4 años quizás. Leónides Delgado pues es parte del equipo de Santander, entonces ha estado en la industria financiera un buen rato, pero justo ahí y para ir hacia ese camino y entender un poco la perspectiva, las características de tu perfil y las características que tiene la industria donde te has desarrollado en los últimos años, ¿cómo fue
tu acercamiento hacia el diseño de experiencia, ¿lo tenías claro desde un inicio? Quizás en algún punto iniciaste de una forma, ibas con otro camino y en algún punto algo hizo que dijeras, hacia acá es hacia donde tengo que ir. ¿Qué fue para nosotros es interesante entender cuándo fue ese momento que te hizo decir, lo mío es la cuestión de la experiencia, de diseñar productos, y eso cómo te llevó a la industria bancaria? Ya, yo quería ser tipógrafo. ¡Wow! Llegó un punto de la carrera donde ya te había terminado y demás parafernalia, y me metí mucho en diseño editorial. Tuve la fortuna que mi primer trabajo fue en la universidad donde estudié, como en el laboratorio creativo, agencia de diseño o el nombre similar que tenía, y hacíamos editorial, pero hacíamos publicaciones mucho más estructuradas para doctores, para maestros, para publicar una tesis de algo, hacíamos revistas internas y demás cosas que me llevaron mucho a editorial, retícula, tipografía, márgenes, papel, imprenta, básicamente décadas atrás, y estaba muy metido en todo lo que significaba editorial, tipografía, hasta que me metí a estudiar en la misma universidad. Como no pagaban bien, sinceramente me dieron educación y dije, pues chingón, va. Entonces me metí a estudiar un diplomado en algo que llamaba como diseño de información digital, donde existía un poco de diseño de información. Sinceramente yo pensaba que era el contenido del programa que daban en la UTLAB de Puebla. Obviamente no fue así, fue un poco región 4, sinceramente. Okay. Ahí yo hice el chingado folleto, panfleto en su momento para publicitarlo, pero realmente era un poco el papelito, entender cómo migrar, entender diseño de información. Ya se dividía en dos, como diseño editorial y diseño web. Y quien estructuró el programa, creo que sí tenía muy claro la conexión. Yo no. Sí inicié un poco con Dreamweaver, cosas de Flash y demás, pero sinceramente cuando entré a ver la parte de diseño editorial en una revista digital, tuve la fortuna de hacer clic rápido con lo que significaba. Y yo soy muy tecnólogo siempre, ¿no? De hecho, la primera cosa que iba a estudiar antes de diseño gráfico era sistemas. Porque una vez hice un pequeño software en Pascal y dije, lo puedo hacer, ¿no? Pero luego hice una invitación y alguien de donde soy me dijo, ¿y por qué no estudias diseño gráfico? Dije, ¿qué chingados es eso? Investigué un poco y torné a diseño gráfico. Entonces, cuando estudié esa especialidad de diseño de información, empecé a tocar temas de diseño web, ¿no? A meterme cada vez más con la tecnología y empezar a conectar puntos de editorial, tipografía con web. Y, insisto, como no pagaban bien, me dieron una maestría, estudié la maestría y en la maestría había temas, se llama diseño digital. Hoy me queda chingón el título porque, pues nada, diseño digital. En su momento no era otra cosa que aprender a usar avanzado Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, herramientas. Pero las personas justo que hicieron el programa de la especialidad y esto, metieron 2-3 materias relacionadas a Human Center. Wow. Entonces, ándale, eso ya fue lo que me hizo conectar cosas, ¿no? Y con eso fue que me encontré con el concepto de arquitectura de información, usabilidad, Human Centered Design, HCI y similares que empezaban a tener sentido para mí. Y alguien me ayudó muchísimo, que es parte de la última pregunta que me hacen, que es que al final del día el mundo digital es una metáfora del mundo impreso, ¿no? Hay muchas cosas que vienen de editorial a web. Entonces fue muy fácil la transición, y ahí fue donde empecé a entender y empecé a hacer diseño de UX con el titulillo de diseño web. Inclusive, sí, básicamente diseño web. Obviamente, como era parte de esta
agencia de la universidad, pues yo decidí hacer el website, hice más cosas y similares, y hice toda la metodología de Human Center para la escuela y demás madres. Nadie sabía, nadie lo entendía, pero para mí era como practica lo que te habían puesto en la maestría. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a volcarme a ser diseñador de experiencia, ¿no? Realmente comprendí el concepto y me puse ese titulillo hasta hace como unos 6 años, específicamente diseñador de experiencia, no física, no web, no CX, no similares. Y bueno, después de eso, aquí estoy, ¿no? He pasado por muchas cosas, ¿no? Por muchos bancos. En este llevo 4. El querido Santander es un amor. Casi siempre, casi nunca. Luego, antes de eso, estuve un poco en mi segunda temporada en Banregio, y luego mutó un poco a lo que terminó siendo más un enfoque a Hey y Banregio, y una consultora, una agencia de diseño, una startup, una empresa de software que querían hacer apps, y ahí llegué muy de la mano a hacer tecnología. Si ven, todo está conectado a tecnología, consultoría, banca, diseño de experiencia, y a vender, explicar, evangelizar, consulting, vender, y decirle a la gente qué chingados hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y qué ganan con ello. Así es un poco el recorrido. Mira, ahorita vamos a entrar un poquito más en el tema, Leo. La verdad es que me encanta tu historia y evidentemente siempre tengo muchas preguntas. Hay dos en particular, hay una que igual la suelto un poquito más adelante, pero has tenido la fortuna de estar en distintos rubros. Creo que a los 3 que estamos aquí también nos ha tocado estar en distintos rubros, y eso es una buena experiencia. Y hoy día se habla mucho de innovación. A ti, experiencia personal, ¿Dónde has encontrado principalmente por llamarle innovación, ¿no? De alguna forma, o los retos realmente de innovar o de ser creativo? ¿En qué industria de las que has estado crees que dices, híjole, por aquí sí me ha costado un montón, por aquí es donde veo más difícil, ¿no? Implementar todos estos procesos o todo este mindset de diseño. Carajo, Benja. Y lo voy a decir porque puede terminar siendo ambivalente o paradójico, pero donde cuesta más innovar es en la banca, en este espectro bancario, ¿no? Y lo digo porque recién estábamos haciendo un showcase para Vihan de la nueva app que hemos estado haciendo y demás cosas, y yo le decía al equipo, o sea, tenemos que poner un poco de dónde venimos, qué quiere el negocio, qué quiere el cliente y demás. Y sacamos un slide, obviamente, hace 4 años, que inclusive seguramente yo reutilicé de hace 3 años atrás, cuando me topé con Banregio, y las necesidades del cliente y del negocio, ¿no? Y las necesidades del cliente, de las personas con relación a su dinero, está jodido que sigan siendo las mismas, que no estén atendidas ni resueltas. O sea, estamos hablando de, quiero poder tener seguridad en mi dinero. Hoy más que nunca estamos jodidos con la seguridad, no solamente nuestro banco rojo, sino el resto de bancos, ¿no? Sí, totalmente. El clásico, poder saber cuándo me pagan y no tener que ir a consultar a mi pinche app que ya me pagaron, ¿no? No lo hemos resuelto. Recién BBVA por fin, gracias a Dios, lo sacó, y yo espero que entonces ya podamos sacarlo acá. Es muy complicado porque hay mucho commodity en la banca, mucho commodity tecnológico, y el commodity se conecta con pretextos, ¿no? O sea, mucho commodity de, es que la regulación, es que Banxico, es que siempre lo he hecho así, es que mi core bancario, es que mi legacy system, es que todavía no estamos transformando ahí. Hay un montón de commodity relacionado a la banca que trae consigo que hacer algo sea tortuoso. Ni siquiera complicado, tortuoso. Cientos de conversaciones, además de ir con Banco de México, y además que Banco de México está innovando cada año, cada 3 o similares, y una vez que innova va como dictador alguno a cambiar las cosas, y eso también cambia la banca. Entonces hay cosas todavía como ofertarle cosas al cliente, que el cliente pueda
saber obtener una tarjeta, la tarjeta sí, pero un crédito en cualquier momento es complicado, ¿no? Que el cliente diga, tengo un problema hoy de dinero, de flujo, y que en lugar de que tengan que ir a pedirle a su amigo, a su partner, a su familia o a empeñar algo, le pueda decir al pinche banco en la app, tengo esto, gano esto, puedo hacer esto, dame dinero, ¿no? Y nosotros lo hemos escuchado en cientos de entrevistas y donde dicen, no es posible que el banco no me preste, conociéndome que tengo 5, 3, 10 años con ustedes y me obligas a venir a una sucursal, pedirme toda la información que sabes de mí, decirme, preguntarme cuánto gano y cómo lo gano y si tengo papeles, que tú sabes cuánto gano, y decirme no al final del día, ¿no? Y voy a otro lugar, por no decir también marcas, y lo puedo conseguir online, ¿no? Con mayor riesgo y similares, pero no terminamos de resolver problemas básicos de las personas y la relación con su dinero, ¿no? Y casi decía mi antigua jefa, en el day to day, ¿no? El day to day de las personas todavía nos cuesta resolverlo. Entonces, idear el futuro es bien fácil y a mí me encanta hacerlo, todavía es la paradoja, me encanta hacerlo y es parte de nuestro mindset, pero ejecutarlo y lidiar con el resto de las organizaciones, porque no solamente es esto, eso es parte de lo que mucho de lo que no se habla como UXer, que somos ese puente intrínseco que existe y no existe, que nos adoran pero nos odian, que tenemos que hacer. Y entonces, si retomo la respuesta concreta, es la banca, porque los retail, inclusive manufactura, incluso Cemex, lo quieren hacer y lo hicieron muy rápido el tiempo que estuve yo. Y otras industrias lo hacen muy rápido, pero la banca, complicados. Esto me conecta con la siguiente pregunta porque creo que te gustan las ambivalencias o creo que sabes lidiar con ellas o te gusta lidiar con ellas y entendería que entonces hay un gran reto en la banca. Ahora te cambio la pregunta. ¿Qué te ha hecho estar 4 años diseñando productos en este ambiente que puede dibujarse, como con tu respuesta, puede dibujarse de manera ambivalente difícil, pero creo que por lo que alcanzo a leer entre líneas, te gustan los retos, te gusta intentarlo. ¿Qué es lo que te ha hecho estar los últimos años en la banca? No me gusta decir tantos años porque creo que tienes bastante experiencia, pero ¿qué te ha hecho estar los últimos años en la banca? De tal forma que tú digas, aquí me sigo, ¿no? Me acaban de hacer esa pregunta por otras circunstancias y muchas de mis respuestas fue porque hay como tres grandes tópicos. Una es que me ha hecho crecer de manera exponencial mi pinche soft skill de resiliencia, de negociación, de abrazar la ambigüedad, de politics, de relationship con las personas, de influenciar para negociar o conseguir cosas. Y eso, o sea, eso no venía en el job description, pero creo que ha sido de lo que más he ganado. Yo creo que la segunda cosa es que me ha forzado también a que cada vez las decisiones y las propuestas de diseño no sean relacionadas a el proceso, lo que diseñé, mira qué bonito, sino los dos extremos de esto buscamos resolver, tiene todos estos retos procesales, tecnológicos, regulatorios, business, y buscamos obtener esto. Entonces, la verdad es que la conversación se ha tornado totalmente diferente a mis años de agencia o consultor versus ejecutar en un espacio enterprise. El gran problema es que se complica mucho que salgan cosas al mercado, ¿no? Y mucho más cosas transformacionales, disruptivas e innovadoras. Esas todavía hay un montón ahí guardadas en el portafolio que no puedo sacar ni decir, pero esas dos cosas son las
las que hacen que me mantenga, voy a decir, no necesariamente en banca, sino tal vez en enterprise. Porque creo que el gran salto que di fue de trabajar en una agencia o trabajar en una pequeña startup o empresa a un enterprise, porque los retos en términos de soft skills son más complicados. Y la tercera, que esta seguramente es la más egoísta, es que me permite hacer equipo y me permite tener el flujo de efectivo para iterar, para probar, para experimentar, para moldear el equipo, para crecer el equipo, para darle al equipo herramientas, para darle al equipo espacio para hacer cosas. En un startup, en una agencia, estás con los pesos medidos, claro. y para que te den algo, una herramienta per se. Si aquí es complicado argumentarla, allá es más complicado porque no hay dinero. Acá es más complicado por la seguridad, porque sea estándar, porque bla, bla, bla. Pero no es que tengamos el dinero del mundo, pero es más sencillo y no lidias con la cosa más básica que es el dinero. Entonces te preocupas más por otros problemas que son evangelizar, explicar, vender y decir. Entonces esos tres, el tema de poder hacer equipo, escalar equipo, invitar a gente que me encanta trabajar con ellos, o que quiero trabajar con ellos, o que quiero hacer un equipo para X cosa, o que quiero experimentar dentro del equipo X aristas o X servicios, eso es lo que me permite, ¿no? Estar en un enterprise, y el resto son esas dos. La verdad es que por eso me quedo. He estado muchas veces tentado a irme. Hay momentos que odio el pinche banco y odio la banca, ¿no? De hecho, mi primer acercamiento con la banca en Banregio solo duré 8 meses. 8 meses y dije, no, esto no es mío. O sea, no estoy aquí, no quiero esta madre. O sea, es demasiada resiliencia, mejor dicho. Es demasiado confrontar, evangelizar, explicar. Yeah. Y yo venía de agencia donde como agencia eras gurú, explicabas y demás cosas, y todos decían, chingón, va, te lo compro, y como una agencia siempre eres innovador, pero cuando entras a Enterprise todo se complica. Entonces solo duré 8 meses, me fui, y después regresé a la segunda temporada porque el banco era chido. Oye, ahorita me digo, y bueno, y de hecho, bueno, tú escribiste un artículo, has estado haciendo una gran serie de artículos ahorita, y ahorita lo explicamos un poquito más, pero hay que tiene que ver con un mindset que están construyendo. Pero ahorita va alineado por ahí mi pregunta. Cuando estamos en agencia o cuando estamos en consultoras, a veces nos quejamos que tenemos que correr con los tiempos, ¿no? Tenemos que estar, que todo urge, que todo es para ayer, que bla, 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 ¿no? Y ahora, ¿no? Creo que cuando hemos estado en banca, vemos que ahora que los procesos son muy largos, ¿no? Pueden atender muy largos. Quiero encontrar el punto medio. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tú crees, has encontrado o cuál es el punto medio? Porque entendiendo que ahora que tienes a lo mejor el presupuesto, tienes a lo mejor los recursos, ¿no? El tiempo, ¿no? Pero que a veces no puedes lanzar cosas, ¿no? Para poder testear. Pues al final de cuentas, pues es un tiempo a lo mejor invertido o en algo que a lo mejor no va a haber luz. Y en la agencia es lo contrario, ¿no? ¿Cuál es ese punto medio o cómo has lidiado a final de cuentas con esta incertidumbre que te da el no tener el presupuesto o, en este caso, no poder probar cosas porque a veces hay tantas dependencias que no puedes probar a final de cuentas esas soluciones? Ay, cabrón. Varios conceptos. Creo que el primero es accountability, ¿no? Mucha palabra de Management 3.0 que vino a simplificar hazte responsable de lo que eres responsable. Claro. Entonces, yo creo que la parte de accountability, luego si le agregas un tema de entregar valor continuo, ¿no? Un poco de Lean Startup, Lean UX, Agility similares. Un tercero es el proceso es un must, pero no es lo que vendes, ¿no? El proceso lo tienes que hacer como proceso de diseño, porque te contratan para hacer diseño de X cosa, no te contratan diciendo tienes que hacer el proceso, y hacer el proceso es tu trabajo. Tu trabajo, hacer el proceso, por dicho, implícito está hacer el proceso.
el outcome es diferente. Ajá. Un cuarto es side projects. Y los voy a intentar explicar si no se me olvidan. Primero, la accountability es, no importa el rol, o sea, no importa el rol, la posición jerárquica que tengas en la organización, porque nunca vas a ser DGA, ni nunca vas a ser CEO, ni nunca vas a ser otra posición a esos niveles. Todavía no estamos en ese punto en México, ¿no? Y sí, de acuerdo. Pero tú eres responsable de la experiencia del cliente, en el canal que sea, en el momento que sea, y esa responsabilidad trae consigo que tú entiendas, diseñes, valides, entregues a otro equipo para hacer, des follow-up para asegurarte y que obviamente midas que lo que hiciste tuvo un resultado ya a nivel macro. Si las posturas son, no, bueno, pero es que eso le corresponde a aquel, eso le corresponde a CX, es que eso le corresponde a mi lead, eso le corresponde a mi manager, eso le corresponde al strategy, eso le corresponde al director. A accountability no tenemos. Okay. Y se supone que somos responsables de la experiencia, además proclamamos y pedimos, exigimos que seamos responsables de la experiencia del cliente. ¿Y qué creen? Somos los responsables porque somos los únicos que hacemos UX, Human Center o similares, ¿no? Ajá, Entonces, cuando hablamos de esos side projects, es que esa es la forma de poder regresar al espectro agencia donde sales rápido, donde tú tienes la forma de hacer cosas que no están en el día a día del proyecto y que no dependen de otra persona, sino tú eres el responsable. Si conectamos side projects con accountability es, oye, Ulises, ¿qué proyecto quieres hacer, Rey? Ya. ¿Cómo te motivas? ¿Qué pensarías hacer? Yo te voy a dar el tiempo. La organización te va a dar el tiempo porque podemos justificarlo a través de crecimiento de equipo, team building y similar, ¿no? Pues tú eres responsable. Pues bajo eso, en teoría, tú no dependes de ningún otro arista alrededor de dependencia que antes te puedes quejar sobre, es que el PO, es que el negocio, es que el usuario, es que el cliente, es que la herramienta. Tú eres dueño del proyecto, entonces tú dices, yo, Ulises, quiero obtener esto para que el equipo gane esto. Entonces tú le puedes hacer el proceso que quieras e iterar, innovar o buscar un nuevo proceso que viste en internet en medios similares y decir, lo voy a ejecutar así. Entonces, para mí esos side projects me permiten que el equipo esté lo más motivado posible con relación al side project, ¿no? Y que ahí no tenga una dependencia más que la única dependencia sea su lead o la persona con el que tiene el proyecto, el stakeholder, que típicamente va a ser un diseñador, alguien del equipo, ¿no? Eso, o sea, yo lo hago sinceramente tanto para motivar como para poder sacar cosas, para mostrar, pero también para retar skills de management, de leadership, de organización, de seguimiento. Porque cuando eres diseñador en un proyecto, hay veces es muy cómodo decirle al Scrum Master o al PMO, ¿cómo vamos? ¿En qué va? Y yo darle fechas. Pero cuando tú agarras un proyecto y tú eres el responsable, te topas con la primera cosa de ¿cuándo lo voy a obtener, lograr? ¿Tengo que hacer un plan? Puedes hacerlo si quieres. Si quieres experimentar con un Gantt. O puedes hacer 10 post-its si quieres hacer Kanban. O puedes tenerlo en tu cabeza. Pero el gran reto es que entiendas que eres responsable, que tú cumples metas y que tienes que entregar valor a alguien. Y ese lo voy a conectar con el de entregar valor, que es la parte del segundo del proceso. Cuando una vez hablaba con una persona sobre Design Ops, ¿no? Y el gran tema de Design Ops relacionado casi lo más inicial a procesos, estructuras, bla, 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 ¿no? Dije, pero eso yo no lo puedo vender a la organización. Porque si yo le digo, mira, estoy en la fase de poner mis procesos, mi metodología, mis workflows, mis herramientas, o sea, perdón, pero la cosa que me va a decir la organización es, ¿por qué no lo tenías antes? Te contraté para hacerlo. Por favor, no me vendas que lo estás haciendo. Eso es parte de tu trabajo, Ren. Entonces, cuando conectas el tema de el proceso y entregar valores, si tú tomas un proyecto, tú puedes decidir cómo abordarlo. Si lo quieres abordar desde un Lean UX o un
waterfall tradicional o un proceso by the book o tomas un UX en Agile o haces un X metodología, X método para poder hacer algo, es parte de tu decisión de proceso de diseño. Y no tienes por qué decirle a la organización que vas a experimentar una cosa u otra, porque la organización dice, yo quiero algo, estoy esperando algo, y yo espero que tú me des algo, ese algo. ¿Cómo? Con tu skill. Pero si tú, diseñador, vendes el proceso y te centras en el proceso y no en el outcome que está esperando el cliente, el stakeholder, donde tú le agregues, estoy resolviendo X problema del cliente, porque el negocio nunca te va a decir, el cliente tiene este pain point, ¿no? El cliente va a decir, quiero vender, quiero hacer una app, quiero hacer un marketplace, siempre pasa, quiero hacer una plataforma, pero ellos no dicen por qué, o sea, qué problema de negocio resuelven. Ni siquiera a veces, ni mucho menos qué problema del cliente resuelven. Pero ese es tu trabajo. Tu trabajo es decirle, en tu proyecto yo voy a resolver X pain points, porque tu métrica no es, o sea, parte de tu métrica es resolver y entregar y ser eficiente. Pero si no le dices al cliente, resuelvo este pain point, o este problema del cliente, o este problema del proceso, pues entonces está haciendo un doer y no un estratega. Y en el sentido de dar valor a la organización, dar valor a alguien, no solamente ser el pinta pantallas, ¿no? Y que luego no se traspase al pinta journeys, que también fue una tendencia. Sí. Cacho muy bien tu mindset. Y ahí te quiero hacer otra pregunta, Leonidas, porque se me hace como bien interesante esto que dices de no te centres en el proceso, puesto que es implícito y lo que a la organización le impacta es el outcome de tu trabajo. ¿Qué opinas? Y antes de entrar de lleno a tu artículo, a los artículos y al mindset que estás desarrollando y que has compartido en Medium, ¿cuál es tu perspectiva alrededor de que de alguna manera los diseñadores, en este afán de querer ganar el lugar en la mesa, justamente se han puesto por encima, o más bien no por encima, sino han usado centrarse en los procesos para poder tener vamos a llamarlo así, una conversación de alto nivel y poder de alguna manera intentar tener un lugar en la mesa? ¿Cuál es tu perspectiva con esta ambivalencia que nos dices de, pues el proceso no le, o sea, en el buen sentido no le importa a la organización mientras esto no impacte con lo que tú vas a entrar? Yo creo que tendría seguramente que poner un pequeño disclaimer con relación a que no es que crea que los procesos no sirven, ¿no? Son indispensables para homologar práctica, estandarizar, comunicar, pero sobre todo para decirle a las personas cómo hacemos esa magia, ¿no? Que es el gran tema del outcome, ¿no? Entonces, sí sirven, sí funcionan, sí hay que hacerlos, pero yo creo que no es el 100% de nuestro esfuerzo, ni mucho menos el speech de venta de lo que hacemos a través del proceso. Y lo voy a intentar explicar. Decíamos o parafraseábamos, es que al final del día, cuando hizo un gran boom el tema de diseño centrado en el usuario, en las personas, Human Center, estábamos hablando de gracias Forbes por hablar de Design Thinking, gracias a IDEO, gracias Stanford, gracias a transformación digital que pusieron UX en la mesa, o Human Center, el buzzword, y también World Economic Forum por decir que somos una de las principales disciplinas desde creo que ya hace como 8 años o más. Eso trajo consigo curiosidad sobre qué es, ¿no? Entonces, agencias consultoras, inicialmente agencias, luego fábricas de software con agilidad, luego las consultoras que empezaron a comprar montones de agencias de diseño y similares, han empezado a usar hemos usado Design Thinking para vender pensamiento de diseño, ¿no?
y usar todos los métodos y las herramientas para enseñarle a personas, a no designers, a hacer Human Center, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que el proceso es un must y no debería ser de lo que hablemos? Es esa razón de que cuando viene un cliente, un stakeholder y te pide algo, él no te pide hacer haz un stakeholder map, haz un value stream, haz proto personas, te encarga el diseño de la experiencia, bueno, ojalá llegaran así, te encarga el diseño de la app, el diseño de... Sí. De acuerdo. Entonces, el cómo llegas a eso es tu trabajo. Son tus skills por los cuales te han contratado, creyeron en ti o similares. Entonces, si tú lo primero que vendes es, oigan, ya hice mi protopersona, ya hice mi journey map, la respuesta es parte de tu trabajo. ¿Qué obtuviste de eso? Obtuve que hay 10 pain points adicionales a lo que tú me dijiste. Resulta que al cliente no le duele el problema de negocio que estás hablando. Él no quiere un marketplace, él quiere que le puedas dar dinero, que le puedas notificar que ya le depositaron, ¿no? Hablando de la industria bancaria. Entonces, si la conversación se centra en, y creo que lo dijo hace poco, lo escuché de Selene, ¿no? Si la conversación se centra en la pantalla, entonces, pues tu trabajo va a ser la pantalla. Si la conversación se centra en el journey, pues va a ser en el journey, tú vas a ser el amo maestro ninja de mapear journeys. Si tu conversación se centra en la experiencia del cliente, pues tu conversación va a ser igual de etérea que hablar de estrategia. Igual de etérea que hablar de estrategia. Y en parte funciona porque entonces hablas de concepto, no usas los buzzwords que tenemos de diseño y les explicas a las personas de negocio qué es cada cosa en la conversación, sino le dices, el resultado de lo que tú me pides es lo que me pides con este fine tuning, estos 10 pain points adicionales, estas 5 oportunidades y estas otras 4 resultados del trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, ya no te centras ni en el proceso, ni solamente acatar la instrucción o en el peor caso órdenes de lo que te piden, ni tampoco te centras en la solución que te dieron, sino tomas la solución como un request y lo transformas entonces a tu proceso de diseño, donde tu proceso de diseño es entender y bla, bla, bla. Entonces, cuando digo sí usémoslo para explicarle a las personas que no son nada, voy a llamar por la palabra educadas en términos de agilidad, business agility, transformación digital, human center, UX, diseño, a decirles ¿por qué me voy a tardar tanto y qué voy a hacer para llegar a tu outcome? ¿No? En su momento utilizamos la palabra evangelizar para decir, invítalos al proceso para que entiendan, para que vean cómo la magia que le entregas se hace. Y funciona perfecto porque al final del día es empatía, sensibilidad, no son enchiladas, no solamente es hacer un Kool-Aid en un agua, o sea, es trabajo de análisis, observación, entendimiento y todo eso, sí es bueno que los involucres. Pero yo creo que no es bueno que vendas el proceso, sino que tienes que vender los resultados. Y además entregar valor con trabajando no solamente en lo que te piden, en el acotamiento de, ¿quieres una app? Chingón, toma tu app con X funcionalidades. Que tú me dijiste, stakeholder, que quieres. Tu trabajo como diseñador de experiencia es tomar ese request y decirle al cliente, al stakeholder, estos son los pain points del cliente. Además de tus 10 features que me pediste, deberías hacer otras 5 u otras 2 o otra 1. Porque eso te va a dar X retorno, X valor, vas a resolver X cosa. Si no hacemos todo esto, somos pinta pantallas y toma pedidos. No, total. Y creo que va mucho, o sea, al final de cuentas, el otro día lo platicábamos, pero también es como elevar justamente la conversación en ese aspecto, ¿no? Realmente, el tema de cuestionar el por qué, no, creo que todos los que hemos vivido es incluso, ha sido este tema de
omite las pruebas de usabilidad, espérame, o sea, no es que te las venda porque es parte del proceso. Realmente quiero que comprendas que esa parte del proceso tiene un outcome para ti en resultados y que pueden estar muchas veces alineados incluso con tus resultados objetivos de producto, ¿no? Con OKRs. Entonces, es que subir un poquito la conversación y te entiendo perfectamente, ¿no? En la medida que nosotros subamos la conversación alineada a los resultados o al nivel con lo que estamos hablando, va a ser más fácil también para ellos entenderlo. Vamos a meternos justamente a este tema. Has estado escribiendo una serie de artículos, ¿no? Que va alineado con un mindset, con el mindset que están trabajando justamente en tu equipo, ¿no? Y ahorita no los desglosarás más, pero tiene que ver con, a final de cuentas, pensar en el futuro, pero desarrollar la experiencia del mañana, tiene que ver con, pues, fallar rápido, aprender rápido, ¿no? Tiene que ver con, bueno, no te lo explicarás, pero siempre estar en beta, resiliencia. Cuéntanos, ¿de dónde nace esto? Me gustaría entender de dónde nace esto. Y que obviamente entremos a detalle también en que nos expliques estos 6 puntos, si no estoy mal, ¿no? De qué van y justamente cómo los han aplicado. Y si quieres, primero explícanos un poco cómo nació y de ahí vamos saltando al punto por punto a explicarlo para que no se nos vuelva una respuesta de 20 minutos. Buenísimo. De acuerdo. A ver, nació de manera orgánica. Creo que eso es importante. No nació con una pretensión, sino nació por una necesidad, ¿no? Y voy a extenderlo de orgánica, ¿no? Obviamente es lo que ha pasado en estos 4 años en Santander, lo que ha pasado con el equipo que lidero, lo que he vivido en otras vidas, y creo que todo eso es la suma de lo que terminé escribiendo. ¿Y por qué digo que nació por una necesidad? Porque además de mamador un poco por necesidad de cliente y pain points y demás, realmente nació porque llevamos 1 año haciendo muchos proyectos, construyendo, haciendo, mostrando, explicando, haciendo sesiones de design thinking que le llamamos design sessions, explicando cómo los stakeholders deberían enfocarse en el problema, no en la solución, intentando hacer proyectos de usabilidad, más bien, de service design, intentando formalizar una agencia de usabilidad al interior, trayendo equipo nuevo a la organización que pudiera proveer información y que pudiera hacer y que pudiera demostrar y que pudiera sobre todo ser siempre le digo, un brazo de la visión que teníamos, seguimos teniendo todavía, ¿no? En el equipo, digo teníamos porque sea medianamente moldeado. Y ahí se conectan 2 cosas, ¿no? Que, o sea, yo típicamente busco y contrato equipo senior, personas experimentadas. Luego será una charla de por qué no juniors y demás, y similares, que también eso da approach, pero en mi caso no, porque al estar en transformación digital, la primera cosa que necesito es lograr alcance. Y ese alcance, siempre hay 2 approach, que yo vaya por el mundo diciendo, hola, soy Leo, hago Design Thinking, Human Center, soy UXer y me pase sesiones explicando a la gente. Y necesito que personas seniors sean ese brazo para explicar y eso nos da alcance, agilidad, rapidez y en corto tiempo, entonces ya saben quiénes somos. Entonces, pero cuando pasaba eso, pues obviamente con cada proyecto y con cada reto y con cada negociación al interior del equipo, con stakeholders, incluso nacimos justo en la etapa de este Digital Product Owner, de agilidad, de la fábrica, había mucho que explicar y había mucho cómo, por qué abordar, ¿no? Hay muchas peculiaridades que tal vez, tengo en mi mindset, en mi cabeza, que he ido abordando con el paso del tiempo, y que a veces era complicado explicar y conectar con el conocimiento de los diseñadores, ¿no? Entonces, llegó un punto donde empezamos a pasar de 1 a 8 personas en el equipo y ya empezaba a hacerme ruido el que tuviese yo que explicar constantemente y que el equipo no lograra conectar como el cuestionar hoy y diseñar el to be, no solamente el request, el que pudieran estar abiertos a reutilizar cosas y no siempre a iniciar desde cero, o simplemente a mostrar valor y sobre todo a entregar algo, ¿no? Sé que un proyecto es largo, pero que podemos entregar algo constantemente y estarlo visualizando. Y
y obviamente también a ser maduros, seniors, con los problemas políticos, socioculturales que existen en la organización y ser un tanto resilientes, ¿no? La palabra también de moda, ¿no? Pero aguantar, no ponerse la camiseta, aguantar, adaptarse. Creo que se conecta más con esos adjetivos que simplemente hacer eso. Entonces, lo que hice fue un día con una cheve en mano, bueno, con 2 después o 3, escribir un montón de cosas en una hojita de Word, y empecé a escribir y empecé a bajar conceptos y bla, bla, bla. Algunos principios de diseño que teníamos en el equipo, que tenemos, los trasladé acá, los fui extendiendo en la descripción. Al inicio los fui un poco definiendo y luego ya poniendo ejemplos y demás cosas, hasta el punto que los terminé de escribir y los empecé entonces a socializar con el equipo, ¿no? Casi con la bandera de a esto me refiero. Esto es una explicación, esto es un documento explícito que habla de qué es lo que le estoy hablando. ¿A qué me refiero cuando hablo de diseñar el futuro y no el presente, ¿no? O no solo el presente y demás cosas. Entonces, de ahí lo he empezado a usar, sinceramente, también incluso para las nuevas contrataciones, ¿no? El equipo incluso más senior que he traído últimamente, literal, es a esto vienes al equipo, ¿no? Una vez un diseñador me decía, o sea, pero yo quiero al equipo para poder cambiar las cosas. Dije, es que puedes cambiar cómo funciona el equipo. Dije, lo que tal vez voy a hacer más aprensivo va a ser con la visión que tengo del equipo, del diseño en las organizaciones. Ahí dije, no es que esté cerrado, pero quiero que comprendas primero, porque comprender primero es parte del principio de reutilizar y después moldear, ¿no? Entonces, quiero que comprendas primero qué es, y antes de que digas sí, dije, yo te quiero, pero antes de que digas sí, lee esto, háblame de esto, resuelve o sea, cuestióname sobre esto. Inclusive uso lo que presenté del sistema de diseño en su momento para decirles, a esto me refiero, de esto hablo, porque lo que no quiero son sorpresas tuyas y mías cuando me digas, es que no vine a lo que me prometiste, ¿no? Pienso diferente, ¿no? Claro. Y eso ha servido un poco para explicar y sobre todo, casi les digo, como Biblia, como guía. Uh-huh. Que cuando no entiendan algo, vayan allá y vean y relaciónenlo, ¿no? No solamente los principios de diseño, no solamente el día a día, y ni siquiera es para que no vengan conmigo a repreguntarme, sino es más bien inclusive como, para mí me sirve como una guía de lo que he dicho y tratar de ser congruente con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la necesidad fue tratar de explicar no solamente a uno, sino en escala, ese mindset del equipo, incluso ese mindset que tengo, esa visión que tengo del diseño de experiencia, del equipo, de cómo abordar X cosas, y que no fuese entonces un tema de, como los principios de diseño, ¿no? Los principios de diseño típicamente son para proyectos, para productos, y luego bajarlos a tierra. Ya hay una diferencia, ¿no? entre lo que dice la palabra versus lo que haces. Entonces, de ahí nacieron, ¿no? Y entonces ahora, si hablamos de qué son esas son justo 6 cosas. El primero habla de diseñar el future experience, pero desarrolla la experiencia del mañana. Fail fast, learn fast, ¿no? Less talk, more doing. Always en beta, resiliencia. Y el último que debo publicar hoy, que es el de reutilizar, adaptar, extender y escalar sobre comenzar from scratch. Esos son los 6 grandes. Y la verdad es que antes de que lo he estado publicando, le agrego cosas más específicas aún. Este último estoy siendo mucho más específico en cosas particulares, como lo fui el de resiliencia, para que puedan conectarlo con el day to day, para que sea accionable, para que no digan, pues chingón tu mindset. Entonces, ahí nació.
Buenísimo. A mí me da, más bien tengo una duda sobre el primer punto y me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre Design the Future Experience, porque es complejo pensar, y creo que es lo que intentas hacer con este punto, pensar en el mañana, pero al mismo tiempo con accionables de alguna manera, vamos a decir, inmediatos. ¿Cómo consigues tener ese balance? ¿Cuál tú que es la clave como para no enrolarte en el futuro inaccesible, pero también no meterte en la ejecución y perder de vista justo qué va a pasar el día de mañana? ¿Cuál es la clave? La clave es que tomes el request, la petición o la idea o la solución que te dan y no te limites por ello, ¿no? Si regresamos a lo que les hablaba, es que lo tomes como un pretexto para abordar un proyecto y buscar las necesidades que tiene el cliente alrededor de eso. Cuando tu discovery comienza con sin límites, o sea, sin límites, pero acotado en tiempo, en Notecode, entonces tú ya no solo diseñas la experiencia para esa cosa, sino encuentras oportunidades, los famosos white spaces de los libros de estrategia, porque los Blue Ocean ya lo está haciendo, ya te los piden, porque ya vieron el catch-up de al lado, ¿no? Entonces, cuando los tomas de esa perspectiva, pues empiezas a ver el futuro. Y el futuro puede ser a 3 meses, 6, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Hemos intentado acotarlo recientemente a, pensemos en 3 años máximo. No pensemos en inteligencia artificial para decirle al cliente que está tu estado de cuenta. No estamos ahí, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera, sin acotarte al request, el diseñador empieza a tener observación, investigación más allá de cómo un X feature, sino más bien cómo X cosa tiene interacción en todos los puntos de contacto. Entonces, cuando empiezas de entrada a quitar solo un canal o una app, por un ejemplo práctico, pues ves, bueno, pero también es que esta cosa tienes que explicarla en el call center, ¿no? En ATM seguramente puedo conectarlo. En sucursales tiene que haber un speech. Tiene que haber algo en la base de conocimientos. El asistente virtual ojalá nos pueda ayudar con algo. Entonces, porque el negocio, o sea, si tú esperas que el negocio venga y te diga, diséñame esta experiencia omnicanal para estos 5 canales y que tenga una experiencia wow, con una métrica de experiencia X y que sea súper fancy como lo hace Amazon en Twitch para X cosa, estamos jodidos, nunca vamos a pasar. Ojalá alguna vida, pero hoy no estamos ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Al final del día, si tú le entregas el mañana, que es lo que te pidió el cliente, el stakeholder, ahí le vas a dar el output que espera. Pero si le entregas además el futuro, le vas a dar roadmap. Él va a poder saber, además de este proyecto, yo puedo vender un segundo proyecto, mantenerme relevante para mi jefe, tomar esos insights para X cosa y llevarlos a otro lugar, tomar esta investigación para hablar, y entonces el valor que entregas ya no es solo el objeto que te piden, sino el 100%. ¿Cuál es el problema en los diseñadores? Que ellos mismos se limitan al decir, es que a mí me dijeron, es que a mí me pidieron, es que el documento dice, es que la historia de usuario dice, es que el diagrama técnico dice, es que el diagrama de flujo dice, y mi respuesta es, pues, qué padre que diga, pero tu responsabilidad es diseñar lo que el cliente necesita. Y si en lo que dice esos documentos no está lo que el cliente necesita, pues no está siendo responsable de diseñar la experiencia del cliente. Accountability y no doer.
Si diseña la experiencia del cliente, tu B en otro concepto, pues al final del día te conviertes más en un estratega y no en un ejecutor solamente. Es complicado para el diseñador de entrada decir, no, pero es que no me lo pidieron. No, pero recuerda que tú tienes doble responsabilidad, y está jodido eso, pero tienes doble responsabilidad. Tienes la responsabilidad de tu stakeholder en tu equipo, en tu Scrum Team, donde sea, y tienes la responsabilidad, voy a decir, de mí, de tu líder, de decir, diseña esa experiencia. Entonces, tu tiempo siempre tiene que ser para diseñar el futuro. Y dentro de ese futuro, pues sí, vas a terminar entregando el Happy Pad o un Happy de X feature con el detalle, pero vas a entregar más allá de lo que solo te piden. De acuerdo, esto me recuerda mucho, y ahorita me gustaría seguir con el segundo punto, pero me recuerda mucho justamente en un libro de Jeff Bezos que creo que se llama Crea y Divergencia, no recuerdo el nombre, pero tiene como ese tema de pensar a largo plazo, ¿no? Realmente tiene que ver como ese tema, tenemos que ser muy estratégicos, pero accionar hoy, ¿no? Al final del día, pero con no perder el foco a dónde vamos. Creo que va muy alineado como de ver cómo estos pequeños entregables que pueden a lo mejor ser un diseño, un journey map, realmente tienen una afectación en el producto a futuro, y creo que si no se pierde ese objetivo, ¿no? De que al final de cuentas este pequeño outcome, cómo afecta la experiencia a futuro de un producto o un servicio, o no, creo que se puede englobar muy bien ahí. Lo que me lleva al segundo punto, pero quiero comprender mucho porque tienes este segundo punto que tiene que ver con falla rápido, aprende rápido particularmente, y hay otro que parece mucho con el tema de la resiliencia, que tiene que ver con el cambio. Tengo retos similares y me causa mucha curiosidad saber cómo, y el principal reto es meterle esto a una persona, ¿no? Realmente, o sea, creo que los principales retos es cómo hacer que una persona o un grupo de personas realmente tome estas premisas como base para sus decisiones. Ese tema, por ejemplo, de aprende rápido, y también que puede ir con el tema del ego, ¿no? Aprende rápido, falla rápido. ¿Cómo, o sea, cuéntanos un poquito más de esto, pero también cómo lidias con un posible ego de un diseñador que dice, no, ¿cómo voy a fallar? Lo quiero hacer perfecto, o inclusive un posible cuestionamiento de un PO, de un stakeholder que diga, oye, lo que me estás entregando pues no está funcionando, y que el diseñador tiene que tener también la autoridad o el valor de decir, sí, pero es que mira, lo aplicamos rápido, pero aprendimos A, B, C y D, ¿no? Y por eso te entrego esta nueva solución. Cuéntame un poquito más de ese punto y de esta perspectiva que me causa curiosidad. Un maestro y amigo, justo el que metió las materias de Human Center en la maestría, él me decía, diseñar es decisiones, ¿no? Bien, bueno. Diseñar es decisiones, y yo estoy seguro que a ustedes y a muchos diseñadores tienen un chingo de un checklist, un blog de notas, un wishlist, post-its de las cosas que quieren hacer, ¿no? Y yo me sumo a eso, yo también soy así, ¿no? Tengo un chingo de post-its y todos pegados de cosas que tengo, y tengo una lista de los post-its de 2010 que quería hacer, ¿no? Wow. Entonces, pero o sea, voy a decir, la agilidad me llevó un poco a entender, a quitarme ese sesgo de diseñador tradicional de tengo que tener todo perfecto para entonces hacerlo. Y eso es lo mejor que ha hecho agilidad en mí, en el sentido de ya inicia, cabrón. O sea, inicia. No tiene que ser perfecto. Tienes que tener algo. Tómate un espacio de tiempo para buscar, y lo que encuentres en ese espacio de tiempo, con eso vas a tomar decisiones. Porque realmente podemos tomarnos un año, 10 meses, toda la vida en buscar y en buscar y en buscar. Y como buen researcher siempre vamos a ver aristas y aristas y aristas, claro, y vamos a irnos por la tangente, ¿no? Y nunca vamos a regresar. Entonces, si conectas eso, es como un problema, una solución, un algo, lo resuelves tomando decisiones concretas con la información que tienes. Okay. Entregas valor, entregas algo, y entregas valor al PO o al stakeholder o a tu equipo, y le dices, úsenlo. Explícalo, lo muestras, lo pruebas, lo destrozan y regresas y dices, fine tuning. Vuelves a hacerlo. De acuerdo. O simplemente lo descargas y dices, no, creo que no era por ahí. Entonces, cuando ese pensamiento lo tomas a un producto, pues la realidad es que vas a diseñar ese producto basado típicamente en dependencias, en necesidades, en limitaciones.
Y está bien hacerlo, pero la premisa es diseñemos eso ya con lo que hoy sabemos, porque ¿qué crees? Si nos tardamos 3 meses más, pues seguramente el de al lado lo va a sacar. Claro. Tan simple como eso. Entonces, ese es el que más se debería pegar a un espectro de startup, en un espectro enterprise, para intentar que la empresa sea un pensamiento lean, startup y similar, ¿no? Pero eso cuesta mucho el diseñador porque dice, no, tiene que ser perfecto, ¿no? Yo recuerdo una conversación típica que me decía con el sistema de diseño, es, ¿no? 2019, hagamos un data table acá chingón, robusto, con 4 o 5 piezas, cosas, y que pueda servir con un filtro y bla, bla, o algo más práctico. Hagamos un drop, el drop down se va a ocupar, no, el date picker se va a ocupar en cierto momento, que haga esto como el de Airbnb, que esté bien chido y animado, bla, bla. Y la pregunta es, ¿dónde lo vas a usar? No, ahorita no tengo ninguno, pero se va a usar. Cuando se vaya a usar, entonces lo atacamos. Porque hoy lo que más nos preocupa es resolver estas 3 cosas. El esfuerzo cerebral, creatividad y físico, inviértelo ahí, porque el cliente es lo que necesita, ¿no? Entonces, si logras hacer que las personas, una vez que enfoquen las cosas en lo realmente importante, sin dejar de pensar en el futuro, empiezas a tener estrategas y no doers. Empiezas a tener personas que cuestionen lo que les piden y no solamente acaten una orden o un request. Si logras hacer que las personas hagan, pero sobre todo muestren que es esta entrega de valor, van a aprender a recibir feedback. Y el feedback no de diseñador, sino el más culero del PO, del stakeholder, que dice, esa madre, eso no es lo que te pedí, eso no lo entiendo. Sí. Y ese verso, el diseñador es muy chido, ¿no? Sí. Entonces, cuando empiezas a enseñarles eso, empiezas también a hacer que lo vinculen con negociación, con procesos, con simplemente la presentación, con mostrar un draft de la presentación, que regresen para eso son los wireframes, para poder mostrar un draft y que con un draft puedas explicarle, porque el valor no está en la versión final de diseño que vas a hacer, sino en el convencimiento que vas a hacer, inclusive políticamente en el cabildeo que vas a hacer en el camino para conseguir algo. De acuerdo. Si logras mostrar un pequeño slide, en un slide que diga, eso es lo que quiero, y que se vea culero, y que la gente te diga, no te entendí ni madres, o, claro, empieza a tener feedback. Y eso significa rápido. Y rápido no es en chinga, sin estructura. Es rápido con conciencia, ¿no? Siempre le digo a algunas personas del equipo, es que mientras más seniors dejas de hacer procesos, ¿no? O sea, mientras más seniors no haces voy a hacer el wireframe porque si no hago el wireframe entonces no puedo hacer el UX. No, tengo que hacer arquitectura de información porque si no hago arquitectura no puedo hacer el UX. Lo terminas haciendo en tu cabeza, pero no significa que no hagas el proceso, pero lo haces en tu cabeza, con menos entregables, en menos tiempo, porque te contratan también por tu expertise. Entonces, un poco de eso se trata ese fallemos rápido. Pero lo más importante, en verdad, aprendamos algo, no solamente fallemos. Va. Buenazo. Eso está interesante. Estamos conectando los puntos con cada uno de ellos. Me gustaría ir al tercero, porque a mí se me hace muy interesante. Let's talk more doing. Hablar menos y hacer básicamente más. ¿Cómo conectamos ese tercer punto? Cuando decías hace rato, ¿te acuerdas que las consultoras van y venden? ¿No? Sí. Mi primer workshop en Santander, de Design Thinking, obviamente, un stakeholder me dijo, oye, Leo, ¿y esto para qué va a servir? Y mi respuesta fue, primero la de colaboración, agilidad. No, pues entender, tener diferentes puntos de vista, poder colaborar radicalmente en un mismo espacio, tomar decisiones en corto plazo, bla, 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 ¿no? Y me dice, pero ¿sabes qué? Es que hemos hecho, o sea, yo ya sé hacer personas, lo hemos hecho más de 20 veces. La otra vez vino Opino, Deloitte, vino Accenture y bla, 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 ¿no? Y mi confrontación mental, ¿no? Con él fue,
carajo, o sea, ya han pasado por todo esto. Tenemos que explicar cómo lo que hoy están haciendo arroja valor rápido. Entonces, lo que yo cambié tan simple fue decir, no son sesiones de design thinking, son design sessions. Entonces, en ese design session vamos a hacer en 3 horas estas 4 cositas, y el gran outcome es que tú me digas, que tú me ayudes a entender cuál es el problema que vas a resolver. Y de tal manera que entonces yo pueda conectarlo y darte valor rápido para que en esa sesión, de hecho le hacíamos, era un design sprint muy súper acotado, sin todos los ejercicios, para que en esa sesión yo le mostrara y le entregáramos un user flow, una serie de wireframes sobre el cristal, diciéndole, a esto te refieres, a eso te refieres, a eso te refieres, a eso te refieres. Sí, chingón. Casi como tortillas. Equipo de diseño de UI construye con el sistema de diseño, y mostremos entonces una presentación que diga, chingón, ya sé qué voy a hacer ahora déjame ir a venderlo. Entonces, ese fue un ejemplo particular, ¿no? de cómo sucedía. Pero luego cuando vas a otros niveles o otros espacios, otros espectros, resulta que el buzzword de transformación digital, de UX, de Human Center, de New Technologies, de Digital Product Owner, de transformación cultural, de las personas es lo importante. La realidad es que no está realmente tan embebido, y resulta que cuando hablas de eso, pues dicen, pues chingón, sí, ya lo acabo de leer aquí en TV Notas, creo que ya casi llegamos, ¿no? Acabo de leer ahí. Entonces, como ya leí, pues ya sé de qué te refieres. Entonces, la intención es más bien que no te enfoques en la conversación explicando qué es, ni en el proceso, sino demuéstrale qué es. Si le vas a hablar sobre design thinking, no le hables al güey sobre design thinking. En 1 hora, hazle un proceso de diseño acotado a 1 hora para entregar algo. Y donde le digas 20 ideas, decisiones en 1 minuto. Es que no, te va a decir, pero es que tengo que tener más información, mi jefe me tiene que decir, tú eres tu jefe, decide. Y que comprendan que existe ideación y decisión, ¿no? Hay divergencia y convergencia. Claro. Entonces, al hacer que las personas sean partícipes inclusive de la creación del diseño de experiencia, ellos entonces dicen, yo también puedo diseñar experiencia. Todos diseñamos experiencia. Tú decides esa experiencia para el cliente basado en el dato, en el negocio. Este experto digital lo transforma a una app, una X cosa, pero la intención es que el grupo de personas en un ambiente colaborativo y con colaboración radical puedan diseñar esa experiencia, y que el diseñador, aunque es responsable de diseñar la experiencia, no significa que él tenga que hacer todas las decisiones de diseño por sus manos o por sus ideas, sino que él tiene que facilitar que suceda para resolver un problema. De esa manera es cualquier cosa del cual vayamos a hablar, es mejor explicarlo haciéndolo, ¿no? No, de acuerdísimo, no, y ese punto en particular yo soy muy en pro, al final de cuentas, de hacer, ¿no? En vez, incluso cuando son estas famosas presentaciones, ¿no? Más bien cuando tú invitas a las personas a las sesiones, y está bien, les presentas información, pero les haces partícipas de las decisiones, ¿no? Eso mismo opina, le invitas al debate, que podríamos entrar en las premisas también, que amo y adoro yo el design sprint, pero más que todo por lo que conlleva a nivel mindset, me encanta. Lo que me lleva al cuarto punto, que es el de siempre en beta, y puede ser muy fácil de entender, insisto, o sea, porque al final de cuentas un producto y servicio siempre va a estar en constante iteración, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más, e insisto, a mí me interesa mucho también entender cómo creo que tiene que ver mucho incluso con el seniority, con las contrataciones que puedes hacer, ¿no? Porque al final de cuentas muchos podemos caer en el de, pues ya te entregué y pues listo, ¿no? Ahora que le saco, ¿no? Ahora que le mejoro. Cuéntanos de este punto. Con este concepto de Product Design, con este concepto de UX en un espacio Enterprise, hay una realidad que tal vez los Product Designers todavía no se topan, que es que
quienes nos aburrimos con X proyecto, no vamos a poder ser pro designers en el end-to-end, ¿no? Porque ya cuando lleguemos a la parte de grow, todos vamos a decir, es que nada más estoy cambiando un icono, una palabra, nada más estoy moviendo de un lugar de arriba hacia abajo. Esto no está padre, porque nos encanta más la parte de ideación, de entendimiento, de creatividad, de la parte inicial de definición, ¿no? Pero la siguiente parte de estar ideando constantemente o mejorando con tecnología, buscando workarounds para X solución que no se va a poder hacer y después hacer performance con el X cosa. Muchos que tienen el título de Pro Designer, yo creo que todavía no llegan a ese punto, entonces es muy fancy todavía, ¿no? Y ese espacio es el que más se debe pensar que está en beta. Ahora, si lo vemos en una analogía literal de carreras, que nada fit, es que al final un sprint diseño algo, 2, 3, 4, 5. Pero si pensamos que lo que diseño hoy se va a quedar perpetuo, o sea, tenemos un error. Si pensamos que debo diseñar todo como un entregable waterfall, pero nos encanta estar agile, pues estamos en un error, ¿no? Tenemos que entender que es un jodido maratón, triatlón o el nombre más olímpico que exista, y que puede cambiar de acuerdo al stakeholder, de la persona, de la tecnología, del nuevo PO que llega y que dice, quiero que sea diferente, y que ahí se conecta con el reutilizar. O incluso el propio diseñador, ¿no? Que dice, es que este me lo dejó el otro diseñador. Y voy a decir palabras más, pero todos alguna vez dijimos, no, es que el otro era un pendejo, esto yo lo voy a hacer mejor. Y no es la realidad. ¿Cómo crees? Eso nunca pasa. Entonces, cuando lo empiezas a hacer, y esto siempre se conecta siempre se va a conectar con el proyecto, con el día a día en el equipo, con tu accountability y obviamente con las relaciones o politics que tengas con tu equipo, con los equipos pares o con la organización, ¿no? Si voy a la organización, no siempre vas a ganar, ¿no? Tienes que entender que tal vez ese always en beta es, aquí está entregado algo para yo lograr hoy un objetivo. Pero si tú tienes claro ese future que estás buscando, sabes que hoy puedes atacar algo, dejarlo en pausa y ir mañana, de acuerdo a otro contexto, a seguir la comunicación. Porque tu objetivo es X. Claro. Hoy tal vez no puedes lograr ese objetivo X, pero hoy puedes sembrar una semilla o un X cosa. Si lo ves con tu equipo, pues tan simple como es, este es el proceso actual. No, pero puede ser mejor. Sentémonos, hagamos ceremonias y sesiones y revisemos. No estoy en un loop, eso es lo que sucede. Revisamos. Chingos de sesiones. Pero nunca tomamos acciones ni decisiones. Ni mucho menos hacemos actions. Entonces, a mí me encanta decir al equipo que hoy hay una cosa que implementamos en un lugar, que le ha funcionado a un grupo de personas, y que para poder cuestionar si esa cosa, para poder cuestionar que eso puede ser mejor, el paso 1 es implementa esa cosa. Tú impleméntalo para que entonces, a través no solamente de la observación, sino de la experimentación, puedas decirnos por qué está equivocado, y no solamente por tu expertise pasado, que seguramente es totalmente valioso, pero si siempre tomáramos lo que de las personas nuevas, entonces cada nueva persona sería un nuevo equipo. Entonces, sí. Ello se conecta a que la persona que lidera esta cosa, un proceso, un producto, una conversación, un side project, él tiene que comprender que lo que hoy tiene es lo mejor que hoy tiene, basado en las decisiones, basado en la información, claro, y en el contexto que tenía. Uh-huh. Pero que mañana puede cambiar y que no le duela en lo absoluto que mañana cambie. Y ahí se conecta con seniority, resiliencia. Saber en verdad decir, sí, de acuerdo, puede cambiar, tiene que cambiar, porque cuando lo diseñé, pues nada, sabíamos eso, pero hoy sí, creo que hay otras cosas.
Entonces, si lo empujamos a ese sentido, es que, en otras palabras, todo es mejorable, ¿no? Todo es mejorable. Pero si todo es mejorable, entonces nunca terminas algo, y nunca entregas algo, y nunca das valor a algo, y entonces nunca terminas tu versión 1 de algo. Y no debemos permitirnos nosotros como diseñadores nunca entregar, porque entonces se van a convertir en los 10 post-its, wish lists o similares que tenemos pegados en nuestra cabeza. Está muy, muy interesante este punto, porque creo que, y creo que ya lo dijiste hace ratito, se conecta de forma natural con la resiliencia. Uh-huh. Porque creo que lo que cuesta mucho trabajo es tomar este mindset de cambio constante, donde nada está escrito y donde lo vas a tener que estar llevando. ¿Cómo juega este papel de la resiliencia en este mindset que estás desarrollando, y cómo le has hecho para que tus diseñadores, porque nos conocemos y sabemos que somos muy, como que nos gusta el área segura por regla general, cómo haces para que salgan de su área de confort y abracen, por decirlo de algún modo, esta idea de la resiliencia continua? Apapachos. Side project. La verdad es que sí, o sea, es apapachos, es explicar mucho de contextos, pedir fe en ocasiones, y también en ocasiones ser incluso hasta, voy a llamarle autoritario es que es así, ¿no? Si ya todo el resto de conversación sobre por qué, la explicación, la argumentación, y la otra persona también está en un contexto cerrado de no tiene que ser diferente, también tienes que recurrir como líder a eso, ¿no? No siempre es apapachar, ¿no? O sea, no siempre te tengo que explicar todo a detalle para que tú lo comprendas, porque tal vez después de las 2 oraciones ya tu cabeza está diciendo, vamos por chéveres. Inevitable. Entonces, entre esos apapachos y explicar y decir, tiene que haber alrededor el que el equipo pueda ver qué suceden las cosas, el que el equipo también vea su trabajo afuera, ¿no? Como diseñadores, al final queremos que la gente nos aplaude un poquito. Inevitable, interno o externo, ¿no? Sesiones internas, que el equipo demuestre, que el equipo vea, que el contexto que existe en la organización, y que en esta y en otras es a veces muy duro, tiene que sopesarse con el resto, ¿no? Con el team player, con el team building, con las personas, con el equipo, buscar relaciones. Tiene que conectarse con saber que tu rol es tal, ¿no? Y tú eres responsable de X cosa. Y ahí se conecta el tema de que por qué tengo equipo senior y no otros grupos, ¿no? De acuerdo. Y es porque se conecta porque he tenido un par de charlas semanas atrás con algunas personas de mi equipo y afuera, justamente en las mentorías, que es que nosotros tenemos una responsabilidad como diseñadores de experiencia, de UX, de UI, de UX Writing, de Research, de Growth, de Virtual Assistant o Conversational Designers, en hacer algo que nadie más hace. Uh-huh. Y como nadie más hace, pues es complicado esperar o pedir que las demás personas sepan lo que haces. No eres un contador, no eres un abogado, no eres un ingeniero en sistemas que, para bien o para mal, está como muy en el entendido qué es lo que hacen por el outcome final que entregan, ¿no? En nuestro espectro UX digital casi está llegando al punto de UX, entonces entrega pantallas. Jodido, pero en ese punto, ¿no? Entonces, las personas que vienen, que están en el equipo, tienen que ser capaces de confrontar lo que les piden, porque son responsables de X cosa. Tienen que ser capaces de explicar a stakeholders, a tecnología, a POs, qué es lo que
están entregando, haciendo, cómo lo están haciendo, tienen que ser influenciadores y negociadores de alguna manera para llegar a encontrar eso, para que de tal manera puedan conseguir sus resultados, ¿no? Porque no importa que estés en la mejor posición organizacional, pues chingón en esa posición, pero hacia abajo o hacia arriba tienes que explicar muchísimas cosas, ¿no? Claro. Y entonces las personas o el equipo de diseño tienen que comprender ese contexto organizacional, jerárquico y demás. Pero eso mismo sucede dentro del equipo de diseño, ¿no? Si lo vemos como una burbuja equipo de diseño versus otra burbuja organización. Y en el propio equipo de diseño, pues sucede también es que yo no sé cuál es mi rol. Es que, ¿cómo voy a entregar algo, no? ¿Cómo voy a hacer el handoff? Es que no tienes un documento para hacerlo. Es que bla, 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 ¿no? Entonces, cuando sucede eso, es cuando yo le digo al equipo, pues, la respuesta es, no está. Hazlo. Pero ¿cómo debería de ser? No, como tú consideres, porque tú tienes una experiencia previa. Y en esa experiencia previa tú hiciste algo. Ese algo provéelo al equipo si hoy no está. Y equipo, pues, que no esté no importa, porque ese alguien más para eso lo trajimos, para que abonara. Y que entonces esa nueva forma, ese nuevo objeto, ese nuevo template, esa nueva cosa, ese nuevo plugin, lo que sea, venga y mejore lo que hoy se tiene, ¿no? De tal manera que el día a día se vuelva colaborativo, se vuelva abierto, lo más transparente posible, se vuelva una integración, se vuelva que el abrazar la ambigüedad no sea un problema, ¿no? Que se vuelva una negociación todas las conversaciones, porque como diseñadores tenemos montones de egos y demás, ¿no? Pero también se trata de que se empodere, ¿no? Y esto se conecta cuando le decías hace un rato, ¿no? ¿Cómo lidias con el futuro, con el mañana, con la agencia, con el enterprise, con el dinero? Esa palmita en la espalda se puede transformar en un side project. Esa palmita en la espalda se puede transformar en hacer algo que tú quieras. Porque hay una realidad. Y esa realidad de la empresa no la vamos a cambiar. Y perdón por lo tajante, pero no va a cambiar. Y no va a cambiar en los 2 años o 3 que vas a permanecer en una compañía. Sí. No va a cambiar. Y bajo eso tienes que adaptarte. Tienes que comprender el commodity o el cómo funciona esa compañía para estar dentro de ella. Y estar en un espacio enterprise es muy jodido versus una agencia. Estar en un espacio enterprise es muy jodido versus un startup, ¿no? Y varias enterprise, equipos de diseño en enterprise, seguramente les ha ido mejor o menor. Cada uno ha sufrido por X cosas. Cada uno en su nivel de conversación tiene diversos problemas, porque es muy diferente el interaction o product designer versus el líder o el strategy. Y ahí se conecta en que todo el equipo en verdad pueda, otra vez, no aguantar vara. La resiliencia no es aguantar vara, la culera, de la que te golpea, de la que te discrimina. No es eso, ¿no? O sea, resiliencia es hacer que tú puedas adaptarte, tu entorno se adapte, tú te adaptes a él, se interconecten y que puedas moldearte tus entregables a tu equipo para que puedan permanecer lo más sanos emocional y físicamente posible. Pero que aún así va a haber putazos y que parte de la resiliencia y parte del equipo va a hacer que los putazos no duelan y que se curen relativamente rápido. No siempre se logra, obviamente no siempre se logra. No todas las personas son capaces ni quieren abrazar la ambigüedad, mucho menos una organización tradicional o anticuada o similar, ¿no? Total. Y ahí no hay mucho que hacer, porque obviamente eso es la persona versus el profesional. Y ahí está sumamente complicado, ¿no? Total. Todo lo que tú hagas también tiene que ser por el 80-20 de tu equipo, ¿no? Tiene que servir para la mayoría y nunca vas a alcanzar el 100%. Siempre va a haber alguien
que no están a gusto con el espacio, con el proceso, con los proyectos, con bla, 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 pero tampoco son proactivos, ¿no? Ujú. Y también existen personas que cuando sucede todo eso dicen, es que no me valoras, es que no sucede algo. Eso, y no lo digo por mi equipo actual, sino todas las vidas pasadas siempre pasa, ¿no? Y yo he sido ese que le ha juzgado a su líder de, es que ¿por qué no hacemos esto? Es que pinche jefe, es que el CEO, o es que el CTO, es que pinche banco no tiene idea, es que no somos digitales. Lo he sido. Y gracias, jefes anteriores, por ser buen pedo y tenerme básicamente. No, de acuerdísimo, y comparto mucho Sí, ese sí, sí. punto. Sí, ¿no? Cuando, sobre todo en este ambiente enterprise. Lo que nos lleva a la última pregunta, y ya lo platicaste hace rato, más o menos ya lo platicabas hace rato, Sí. que tiene que ver con reutilizar, ¿no? Que tiene que ver con adaptarse, extender y escalar sobre hacer estas cuestiones desde cero. Y digo, y se podría entender, insisto, ¿no? O sea, se podría entender, creo que está alineado también con esta parte de Design System, pero eso es una parte muy, muy técnica, pero también al final de cuentas, lo platicaba hace rato, también se da como esta cuestión de yo quiero hacer lo mío, ¿no? Yo quiero hacer mi propio arte. Pero saludos a todos los que dicen arte. No, pero justo cuéntanos un poquito más de esto, porque entiendo, o sea, está alineado con todo, como que se conectan los puntos, pero también es muy interesante. Que cuando tú llegas a un lugar, a menos que sea una nueva compañía, ya hay cosas. Claro. Ya alguien dio ideas, ya alguien solucionó algo, solamente que no le llegó a la persona correcta. Uh-huh. Recuerdo una anécdota específica en Banregio, cuando estábamos diseñando la banca electrónica, bueno, la app, por azares del destino, una PMO o una líder técnica, una chava que se llama Liz, nos mostró un PowerPoint que tenía 20 ideas para la app, ¿no? Uh-huh. Y esas 20 ideas, no me acuerdo el número, puedo decir 15 de ellas son las que acabábamos de poner nosotros, los innovadores, ¿no? Los UXers, los que vimos un benchmark y pusimos ahí, ¿no? Los que investigamos al cliente y pusimos eso. Entonces, realmente lo que hicimos fue, pues, apoyarnos de ella y decir, oye, ¿cómo construimos esto? ¿Cómo te ayudamos a que esta idea que tú pusiste hace 3 años atrás y que no escuchó a alguien, nosotros que tenemos ideas similares o prácticamente las mismas en otra vida, ¿cómo te ayudamos a sacarlas adelante? Y logramos ejecutar muchas de ellas a razón de ella, que nos ayudara al interior del banco a lograr hacer que se consiguieran. Entonces, nosotros íbamos felices diciendo, esta idea la pusimos ahorita por investigación, pero Liz ya la tenía, ¿no? Entonces, de tal manera que tuvimos un gran equipo con ellos porque aprendimos que ya existían cosas, ¿no? Entonces, la primera cosa que aprendimos después de eso es, si crees que tienes una idea, primero pregúntale a tu par, al de arriba, al de abajo, si ya existe algo. Si ya existe algo, apóyate con esa persona, hazte equipo con él o con ella. Si esa persona no existe, toma lo que existe e itéralo. Si ya existe un proceso, tómalo e itéralo. Si ya existe una cultura, un mindset, una aplicación, un algo, tómalo e itéralo. Que tu primer approach no sea, chingón que exista, pero lo voy a agarrar, lo voy a cruzar, lo voy a doblar, lo voy a tirar. Sino que en verdad aproveches eso, porque si no hacemos eso, somos lo que tanto juzgamos de nuestro hermoso país, que es la política. Que es que cada 3 o 6 años los cabrones cambian toda la pinche identidad, cambian a todas las personas que existen, traen su plana mayor y entonces somos unas personas nuevas. Nuevo equipo, nuevo bla bla. Pasan 3 años o 6 y otra vez lo mismo. Y nosotros no estamos entonces aprovechando lo que otras personas ya hicieron. Y no estamos escalando y no estamos reutilizando y no estamos pensando en cómo aprovechar eso para más rápido entregar valor, para más rápido aprender de algo, para entender por qué eso no se logró y cómo hoy sí puede lograrse. Ahí se conecta el tema de reutilizar, ¿no?
a nivel diseño hay montones de ejemplos que seguramente se les van a venir a la mente cuando escuchen de todo esto, desde muy simples hasta mucho más avanzados en conversaciones donde como diseñadores, y hablo desde el aspecto diseñador y seguramente mi formación, siempre fue trata de hacerlo lo más específico posible, lo mejor, lo más perfecto. Si te equivocas, tú nunca puedes equivocarte, porque si te equivocas entonces eres un tarado, un pendejo, no te vas a perder credibilidad. Si tú no das ideas, entonces no eres el creativo. Si tú siempre tienes que proponer y tener un plan, aunque va a ser parecido al anterior, proponerlo, da crédito. Creo que apóyate, congenia con otras personas, reutiliza para entregar valor, para diseñar pronto, para mostrar al equipo, para hacer más. Es uno de los más complicados, porque están en nuestro ADN, ¿no? Todos esos conceptos que traemos arraigados de hacer y romper tan simple con el de la idea, súper complejo, ¿no? El de esta fue mi idea, soy innovador, al de pues nada, lo tiene el otro güey, hice fine tuning, pero lo necesitamos. Y si haces eso, te enfocas otra vez en lo realmente importante, resolverle un problema a alguien y entregar un outcome que pueda generar conversaciones futuras y plantear el futuro de algo, en lugar de preocuparte por pues mi idea está ahí. Preocúpate porque se logre hacer la cosa, por ayudarle a los equipos a construir, ¿no? Que parte de lo que pregonamos, somos facilitadores, que hacemos que los puentes se unan, ¿no? Hay veces no lo hacemos al interior de los equipos de diseño, ¿no? Pero es parte de lo que también nosotros diseñadores y tenemos que romper, ¿no? Hace unos años tenía una conversación con un buen diseñador, que el güey me decía, oye, es que el peón no sabe hacer una historia de usuario, una historia culera, no sabe hacer un user story mapping, no sabe hacer un stakeholder, y luego sí, varias cosas, ¿no? Y yo le decía, puta, o sea, nosotros sí, y también sabemos hacer project plans. Dije, creo que en este punto nosotros somos capaces de hacer todo. Deberíamos de correr al business analyst, al líder técnico, al PO, al testing y a todo el mundo, porque nosotros lo podemos hacer. No son necesarios los demás roles. Y cuando no comprendemos eso, no comprendemos que nuestro rol es el diseñar la experiencia, que tienes que tener fe y empujar al otro rol para que cumpla su trabajo y no subsidiarle, entonces dejamos de hacer nuestro rol. Dejamos de ponerle métricas, dejamos de entender pain point, dejamos de pintar un journey end-to-end, dejamos de hacer el email que va a consumir el cliente cuando reciba su bienvenida a la app, dejamos de hacer el email de cumpleaños, dejamos de hacer la notificación, porque no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para el resto de cosas que no son nuestra responsabilidad. Y eso realmente va deteriorando, va madreando un poco tu práctica, tu día a día, y te vas entonces enfrascando en otras conversaciones que también son buenas, que las sepas sobre producto y demás, pero también tú tienes que tener claro qué es lo que quieres. Y si lo que quieres es ser mejor X rol, pues significa que primero resuelve tu círculo de control, tu responsabilidad, que es experiencia del cliente, o UX design, o CX, o service, y después confronta el resto, porque no, nos molesta muchísimo que nos digan, es que pudo haber, y si ponemos otro botón, y si ponemos un drop down, y cómo nos caga que nos cuestionen eso, ¿no? Pero nosotros, cuando cuestionamos el resto, ellos también entenderán que se enojarán. ¿Y qué pasa si pronto, que ya está pasando, UXers se van al lado oscuro, que le llamo yo, de Product Management, de Product Owners, y entonces
nosotros vamos a tener que profesionalizar aún más UX. Porque hoy estamos en un commodity también de, pues es que UX es experiencia del cliente, yo pongo voz de cliente, el cliente me dice, el cliente hace, yo hago research, yo hago usabilidad. Pero si notan, la discusión sobre Product Management habla mucho de que la parte de Product Discovery, que nos encanta y que siempre queremos, también la debe de poder hacer el Product Manager. Y entonces, en un añito o dos, se vendrán conversaciones chingadas. Y nosotros vamos a tener que regresar seguramente a nuestro badaje, conocimiento inicial que dejamos de Human Center, Usability Effort, Behavioral Design o Ingeniería de Usabilidad, espacios, tecnología, que seguramente nos hemos ido comoditizando porque somos los dueños, somos responsables de la experiencia del cliente y los que nos cuestionen son los pendejos. Pero que los más seniors que han estado en UX están migrando a Product Manager, entonces creo que se vienen conversaciones súper padres, súper interesantes, que van a provocar que nosotros UXers o CXers o similar seamos cada vez más profesionales. No, incluso de hablar de la estética. Incluso, nada más ahí para complementar, o sea, incluso hablando justamente de esta premisa que teníamos de reutilizarlo, todo ese conocimiento que tú te puedes llevar, o sea, en caso de esta migración, ¿no? Ese conocimiento que tú te puedes llevar en algún punto que hiciste en tu perfil como UX, te lo puedes llevar justamente a otros roles, ¿no? Te puedes, o sea, y hablo no solamente del conocimiento técnico teórico, sino también, o experiencial, sino también de esta parte de lo que sí se hizo. Hablo de reportes, hablo posiblemente de investigación, hablo de conocimientos con otras áreas, ¿no? Entonces, todo eso al final de cuentas es reutilizar también ese conocimiento, reutilizar también esos elementos que te puedes llevar a distintas áreas y que te van a dar herramientas obviamente para enfrentar los nuevos retos que tengas como diseñador. Está buenazo eso. Sí, totalmente. Voy a agregar una cosa en eso, ¿no? Algo que están haciendo súper bien las consultoras, todos los business consulting o asociados de McKinsey, Bain, Deloitte, Ernst & Young y demás, es que están logrando trasladar lo que nosotros no hemos podido trasladar a un espacio ejecutivo, a un espacio gerencial, cómo vender X cosa, ¿no? De acuerdo. Ellos lo están haciendo magnífico, lo sintetizan, lo explican, lo detallan hasta el nivel que debe de ser. No se enrollan con, es que voy a poner una palabra, tengo que poner esta palabra porque es la palabra. No, ellos cambian la palabra, ellos están en el lenguaje del ejecutivo, ellos le explican en términos de retorno de inversión, en términos de eficiencia, en términos de posición de marca, en términos de X cosa, y están haciendo que el diseño cada vez esté en mejor posición. Y no necesariamente somos nosotros los de background de diseño, sino son los consultores de background de consulting, de business, quienes están ayudándonos a traducir. Y tengo un ejemplo práctico que me sucedió en Neoris con IBM, y luego tengo un ejemplo práctico, dos recientes, uno con Bain & Company, que nos está haciendo un proceso de una estrategia de CX con bla, 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 y yo, o sea, mi pensamiento es, carajo, ¿por qué lo están haciendo ellos? ¿Y por qué nosotros no estamos teniendo la oportunidad de hacerlo, de cagarla, de hacerlo? Porque en cada país hay un CX y un UX head de la práctica. ¿Por qué traen a alguien a hacerlo? Y cuando nos mostraron, le dieron mucha estructura, ¿no? Y mi respuesta y mi pensamiento fue, sí, nosotros no tenemos ni el tiempo, ni tampoco somos tan colaborativos, ni logramos reutilizar, ni hablamos tanto, ni tenemos este conocimiento, y tal vez hablo de mí, de negocio para poder estructurar esto que nos están mostrando. Y con IBM hace 6 años me pasó lo mismo en Cemex, ¿no? Técnicamente, perdón por la oración, somos unos chingones, iba a decir otra cosa, pero técnicamente somos unos chingones, pero estratégicamente y a nivel negocio todavía no estamos ahí, ¿no? En lugar de enojarnos, en mi caso, mi primera reacción fue enojarme porque estos cabrones venían, o sea, Bain & Company a hacer algo de CX, yo dije, no, o sea,
está bien que venga, dije, está bien que venga Fjord con el equipo que compró de Insitum o X compañías en Europa, era una Bain & Company, ¿no? Y me dijo, cuando lo vi dije, no, totalmente de acuerdo, dale, me sumo a sus pies, vamos con ellos, les apoyo, les doy toda la información y a co-construir y aprender entonces de ello. No me quedó otra. Buenazo. Entonces, no, súper cool. Sí, pues nada, la verdad es que creo que para la gente que quiera, todo este mindset lo elaboraste, lo detallaste en artículos de Medium, que la verdad es que yo creo que cualquiera puede echarle un ojo y va a poder entender a detalle, más allá de este pequeño resumen que quisimos hacer con estos 5 puntos de todo lo que está diciendo Leonidas, que creo que te hace mucho sentido. Creo que a más de uno le va a hacer mover. Tenía un jefe que decía sacudir la copa de los árboles para que caigan los cocos o los changuitos y que entonces veamos de qué se trata. Y la verdad es que creo que le apuntas a muchas cosas que se conectan muy bien y que pueden ir más allá de a lo mejor la industria bancaria para todos aquellos que estén teniendo el ejercicio de UX, que de repente se están cuestionando ciertas cosas o que inclusive ni siquiera se las están empezando a cuestionar y estos artículos pueden funcionar como una especie de guía como para ver cómo crezco, cómo escalo, cómo ayudo a ver el mañana y al mismo tiempo estar entregando valor al día de hoy, que a mí en especial se me hizo muy interesante porque pocas veces se habla de toda esa parte, ¿no? Y para finalizar, Leonidas, nos gustaría darte esta pregunta que le hacemos a todos los invitados. Esas 3 personas que te han influido, que te han dejado marca, diseñadores o no diseñadores, a nivel profesional, a nivel personal, ¿quiénes serían esas tres personillas? Ok. Yo creo que la primera persona que me dejó marca, que me hizo cambiar ese upskill de diseño gráfico editorial a digital fue esa persona que se llama Ernesto Peña, ¿no? Él es el maestro que llevó las clases un poco en la maestría de Human Center. Tengo una publicación, de hecho, del proyecto que hice con él, que fue el rediseño, él le llamaba interfaz semiótica de una máquina expendedora. Entonces, el entregable son wireframes, básicamente. Pero ahí hubo mucho conocimiento sobre esto y creo que entre eso las decisiones ha sido una persona que ha influenciado muchísimo no solamente en el hard skill, sino también en el soft skill, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Ernesto sí no es tan popular en las redes, pero el güey tiene publicaciones en Medium también, tiene ahí un canal en esta plataforma de audio solamente, que ya no me acuerdo el nombre. ¿Anchor? No. La que recién salió, que era como un chat. Clubhouse. Clubhouse. Hizo un espacio también con otra par de personas. Es un tipazo. El güey tiene un doctorado. Fue a hacerse un doctorado justamente a Canadá. Trabaja en una agencia haciendo research. Publica a nivel académico y no académico. Gran diseño editorial, pero es más cohibido, ¿no? No le encanta la vida pública, pero tipazo, gran conocimiento, ¿no? Luego el segundo yo creo que es que egoístamente yo también he usado a mi equipo para aprender, ¿no? Entonces, y no solamente mi equipo Santander, sino los otros 4 o 3 equipos que he estado formando, que he formado, también me sirven a mí para confrontar lo que yo digo que sé, ¿no? También reaprender eso, y creo que aunque suene cliché, realmente ahí hay un aprendizaje muy cabrón, ¿no? Siempre contrato a personas senior, siempre digo a mi equipo que traten de contratar a personas mejores que ellas y no solamente al igual o menores, porque eso les va a hacer crecer. En mi caso es igual, yo terminé siendo un generalista, tengo especialistas súper chingones en esta vida y en otras que me han enseñado muchísimo, así es que yo creo que siempre contraten, si hay un consejo, siempre contraten a personas mejores que ustedes. Y no tengan problema por eso, porque también es un tema de conversación, de que cueste entender que otras personas son mejores que ustedes, mejor dicho, que nosotros.
Y uno último, que creo que vamos tú lo viviste, Ulises, es Fuensis. Mi Fuensis querida, que recién se mudó a España. Con ella llegué a Santander. Creo que es una persona que cree fervientemente en el diseño. Sí. En su espectro completo, UX, research, bla, bla, bla. Hubo demasiadas conversaciones innecesarias en el sentido de que me tuve que ahorrar para explicarle qué era cada cosa porque ella ya lo sabía. Creo que tú y más personas en Scotia fueron partícipes también de darle más información, de educarla, de enseñarle y demás, que para mí fue ese rehusar lo que existe para reutilizar, ¿no? Tan simple como a ella le encantaba el concepto de Inception. Yo estaba a punto de decir, pero ¿qué es Discovery? Inception. Le dije, es Inception. ¿no? Entonces, Fuensis hizo mucho por nosotros. Creo que a mí me enseñó brutalmente mucho sobre equipos, sobre personas, sobre ese soft skill, sobre una vida ejecutiva, un mundo ejecutivo, vender sobre diseño, el valor de... y despreocuparme por argumentar si necesito research o no, argumentar si necesito sistema de diseño o no, argumentar si necesito content o no, argumentar que UX es omnicanal o no. Eso trajo consigo que creciera muchísimo. Entonces, eso Fuensis conectada con el banco es justamente la respuesta que les daba al inicio. Entonces, yo creo que esas tres personas, ¿no? Fuensis sí publica más, Fuensis habla más, tiene ahí varios videos en YouTube, varias publicaciones. Si no la conocen, vayan, escúchenla, escríbanle, en cualquier momento le responde, está dispuesta para cualquier foro y charla. Y a mí, en lo personal, creo que me hizo un twist bastante profundo en mi vida, en lo profesional y en lo personal. La quiero, la adoro mucho, pero en lo profesional fue un cambio radical, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres, ¿no? Ninguno, bueno, sí, Fuensis no es diseñadora, es ingeniera industrial, pero es fan del diseño y es gran. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Es memorable Fuensis, sin duda. Pues listo. Pues Benja, los anuncios parroquiales, ¿no? Ya para pues cerrar. Sí, más bien aquí Leónides, ¿dónde te contacta la gente? ¿Dónde sigue la conversación contigo? Cuéntanos dónde te pueden contactar. Yo creo que LinkedIn, Medium. LinkedIn lo leo recurrentemente. No le respondo a los vendedores, pero sí a la demás gente. Ahí mismo está un website para otras particularidades, pero yo creo que ahí cualquier cosa que tengan dudas, cualquier cosa que quieran profundizar. También está la plataforma esta de AdaptList para mentorías. Denle sin temor a Dios. Casi nunca hago reagenda, pero está abierta, literalmente, ¿no? Me doy el espacio. Entonces, tal cual, ahí si buscan leonides.delgado.dm, creo que voy a aparecer varias veces. He estado publicando mucho, paulatinamente, pero creo que bastantes cosas. Vale, buenazo. Leonides, de verdad, muchas gracias por haber venido a platicar acá con nosotros. La verdad es que yo personalmente me llevo un montón de cosas. Sí, y yo creo que estaría bueno recordar para la gente que no lo sepa, Leonides estuvo con nosotros en el primer episodio que tuvimos del Design System Community, Chapter Ciudad de México, por también si quieren ir a YouTube y quieren echarle un ojo. Nos estuvo hablando de lo que sucedió en el sistema de diseño en Santander. La verdad es que está bastante cool, también nomás como breviario cultural, por si quieren escuchar más al respecto. Que en ese mismo también estuvo Marta, que también Marta también ya estuvo por acá con nosotros. Ya está con nosotros, pero sí, buenísimo. Y espero que mi partner de producto, ahora que ya se asentó también en su nueva posición, ya retomemos el podcast que iniciamos a hacer de UX y producto, que también es una conversación súper picante. Va. Sí, buenísimo. Sí. Pues venga. Ahí búsquenla también. Ahí ténganlo en cuenta en LinkedIn, porque seguramente ahí estuviste publicando, ¿no? Cuando sacaron los primeros episodios, seguramente sí. Sí, tal cual. Solo publicamos 3, sinceramente. Otros 2 se quedaron ahí y
El editor no logró hacerlos. Ese editor es Leo. Entonces. Pasa, créeme. Sí, Entiendo lo que dices. Entendemos cuando... Pasa eso de, híjole, como que no llegó la mesada y el tiempo para editarlos y terminarlos, sí, sin duda. Tal cual. Pero nada, yo a ver, feliz de la conversación. Sé que hay gran audiencia aquí, sé que ustedes están haciendo un trabajo gigante para promover UX. Lo digo a título personal, el concepto también de Rebels y cómo lo están conectando con cada una de las personas está súper chido. Me encanta que lo estén haciendo, que todos lo digan y lo cuestionen. Creo que gracias de la comunidad por darles exposure, y yo sé que cada vez van a haber cosas mejores para ustedes, nosotros, UX en general. Esperemos que estemos preparados para la conversación con Product Managers reales, de esos que en verdad dices, güey, qué bueno que eres Product Manager, no de los otros. Sin duda. No, muy bien, y entiendo muy bien a lo que te refieres, porque son esos los que nos hacen entender los sesgos que traemos y es de, ay, güey, no, pues sí, es otra onda, no, con mis skills de diseño no voy a poder solucionar eso, es diseño, eso es ser muy diseño centrista, y pues sí, qué bueno que tengamos duplas a ese nivel, ¿no? Eso está buenísimo, ¿no? Y pues nada, Benja, pues creo que fue un gran episodio. Aprendimos, bueno, yo me llevo un buen de cosas. Yo les voy a echar otra, porque yo ya leí los artículos, les voy a echar otra leída y muy aplicables, sobre todo muy aplicables para la gente que esté en equipos, para la gente que quiera crecer y que no sepa ni por dónde. Ahí Leonidas lo dejó ver con el accountability, y creo que da mucho, viniendo de una industria, vuelvo a decirlo, tan retadora y tan difícil como es la industria bancaria, ¿no? Entonces, la verdad es que un gran episodio. Muchísimas gracias, nueva cuenta de Leonides. Benja, pues nos despedimos, ¿no? Pues nos despedimos, ya saben, suscribir en Spotify, suscribir en YouTube, suscribir en Anchor, en Amazon, en todo donde estamos creo que en todas, Google Play, ahí en Play Podcast, no sé, no recuerdo el nombre. Listo, nos despedimos y recuerden, ¡somos Rebels!